En este vídeo vamos a ver cómo configurar el servidor SSH para poder controlar ciertos parámetros de su funcionamiento. En primer lugar, nos conectamos al equipo remoto. Y por comodidad voy a utilizar el programa BioBoo para tener dos terminales en el equipo remoto, aprovechando una única conexión SSH. Bueno, en primer lugar podemos comprobar que el servidor SSH está escuchando en el puerto 22 TCP en todas las direcciones IP de esta máquina. En esta máquina solamente hay una dirección IP, la 192.168.1.35, y si vamos al directorio /etc/ssh podemos ver las claves privadas y públicas del servidor SSH, pero también podemos ver dos ficheros, uno de nombre ssh-config y otro de nombre muy parecido, sshd-config. El fichero ssh-config es el fichero de configuración del cliente SSH y el sshd-config es el fichero de configuración del servidor SSH. La D es de daemon, de demonio, de servicio. Entonces, antes de hacer cambios en el fichero de configuración, una buena práctica es hacer una copia de seguridad, porque en caso de cometer errores podemos recuperar la configuración original y volver a restablecer el funcionamiento del servicio. Bien, ahora tenemos el archivo de configuración y un backup, una copia de seguridad del original. Algo muy importante a tener en cuenta es que el fichero de configuración del servidor SSH se basa en un conjunto de directivas y unos valores asociados. Para tener información acerca de esas directivas y lo que significan y qué valores pueden tener, podemos recurrir al man, al manual man dssh-d-config. Me va a proporcionar la ayuda donde se me explican las directivas que puede haber en ese fichero, qué significan y qué posibles valores pueden tener. Bueno, procedemos a editar el fichero de configuración y la primera directiva que vamos a poner va a ser la directiva banner. Como indica el manual, si hacemos una búsqueda, la directiva banner permite especificar un fichero cuyo contenido se le va a mostrar a los usuarios cuando se conectan al servidor. El banner va a permitir, por ejemplo, poner mensajes donde se indica pues, que el acceso está restringido o se puede dar información acerca de la máquina. Bien. En mi caso, voy a poner que el fichero donde voy a especificar el banner va a estar en esta ruta. Grabo los cambios. Ahora procedo a editar este fichero. Por ejemplo, vamos a poner este contenido.
idea es que cuando un usuario se conecte por SSH a esta máquina, le va a aparecer este mensaje de aviso. Hay que recordar que siempre que se haga un cambio en el fichero de configuración, para que ese cambio tenga efecto, debo reiniciar el servicio. Eso se hace con un sudo systemctl restart sshd service. Bien, comprobamos que después de este cambio el servicio sigue funcionando, sigue escuchando en el puerto 22 en este caso, y ahora voy a probar a conectarme desde una máquina remota a este servidor y vamos a ver que nos sale el banner informativo. Bien, otro parámetro de configuración muy importante es el parámetro port. El parámetro port me permite indicar en qué puerto va a escuchar el servidor SSH, es decir, en qué puerto el servidor SSH está a la espera de conexiones por parte de los clientes. El puerto por defecto es el 22. Se pueden especificar varias directivas port, es decir, el servidor SSH puede estar escuchando en varios puertos, y algo que veremos más tarde, jugando con la directiva listen address, también puedo controlar en qué puerto y en qué direcciones IP está la escucha el servidor SSH. Por ejemplo, si yo pongo port 22000, lo que estoy indicando es que ahora quiero que el servidor SSH esté a la escucha, esperando peticiones, en el puerto TCP 22000. Aplicamos los cambios y comprobamos que el servicio SSH ahora está escuchando ya no en el puerto 22 TCP, sino en el puerto 22000. Esto significa que si un usuario trata de conectarse por SSH al puerto 22, le va a dar un error porque en el puerto 22 en este momento no hay nada escuchando. Si queremos conectarnos a esa máquina remota cuyo servidor está escuchando en un puerto diferente al por defecto, tenemos que indicarlo con la opción "-p". Y en este momento sí ya nos podemos conectar. Indicamos nombre de usuario, dirección IP del equipo remoto, y al no trabajar en el puerto 22, utilizando la opción "-p", indicamos el puerto y, como podemos comprobar, ya entramos. Es posible indicar, como nos indica el manual, varios puertos. Si yo pongo port 22, port 22000, lo que estoy diciendo al servidor SSH es que escuche a la vez en esos dos puertos. La salida del netstat nos confirma que tenemos el servidor SSH escuchando en el puerto TCP 22000, y a mayores el SSH también está escuchando en el puerto 22 TCP. De hecho, si intentamos acceder a la máquina remota por el puerto 22, podemos hacerlo, y si tratamos de hacerlo por el puerto 22000, también vamos a poder acceder a ella. Bien, como decía el manual, la directiva port permite especificar
el puerto, los puertos donde escucha el servidor SSH, y también nos remite a otra directiva, la directiva listen address. Bien, si buscamos la directiva listen address, vemos que nos permite especificar la dirección o las direcciones donde se va a poner a la escucha el servidor SSH. Y aquí nos pone ejemplos de la sintaxis. La idea básica es listen address, dirección IP o nombre del equipo, puerto, donde va a escuchar. En esta máquina tiene una única dirección IP, entonces para este ejemplo me voy a conectar a otra máquina que tiene varias direcciones de red. Vale, me conecto a la máquina y haciendo un IP ADDR puedo comprobar que tiene dos tarjetas de red, una ETH0 con la IP 192.0.2.147 y una segunda tarjeta de red ETH1 con la dirección IP 192.168.100.115. Vale, vamos a poner, por ejemplo, que esta máquina trabaja en el puerto 22 y que escucha es decir, atiende peticiones en la IP 115. Vale, con esta configuración lo que estamos diciendo es de las dos IPs que tiene esta máquina, el servicio SSH únicamente va a estar disponible en esta dirección IP y en concreto en este puerto. La otra dirección IP no va a estar el servidor SSH escuchando en ella. Podemos comprobarlo haciendo un control o control X para guardar los cambios y reiniciando el servicio SSH. Si nos fijamos, el servicio SSH está escuchando en la IP 100.115. Si esta directiva no existiese, porque está por ejemplo comentada, vemos que el servicio SSH en este caso está escuchando en la IP 0000, es decir, en todas las direcciones del equipo. Vale, ¿cuándo es interesante utilizar la directiva listen address? Cuando me interesa especificar exactamente en qué IP o IPs y puerto va a trabajar el servidor SSH. En este caso, esta máquina tiene dos direcciones de red, una conectada a una red local y una conectada, por ejemplo, a una red pública, como puede ser Internet. Pues a mí me puede interesar que la tarjeta de red que está expuesta al público no se permita el acceso por SSH, porque es una red insegura. En cambio, esta tarjeta de red que está conectada a una red interna en la que yo sí me fío, pues sí quiero que el acceso esté permitido. Eso sería un ejemplo de uso. La directiva listen address permite, por ejemplo, especificar cosas como esta: que el servidor SSH puede escuchar en una IP y un puerto, y si nos interesase, pues también el servidor SSH puede escuchar en esta otra IP y un puerto distinto.
como se puede comprobar, reiniciando el servicio y haciendo el netstart. Aquí escucha en el puerto 22.000 en esta dirección IP, y en la otra dirección IP del equipo escucha en el puerto 22. Entonces, jugando con las directivas port, yo puedo especificar en qué puerto o puertos escucha el servicio. Y si quiero a mayores controlar en qué dirección IP o en qué dirección IP puerto escucha el servidor, para eso tengo la directiva listen address. Esto me da bastante control sobre dónde voy a exponer el servidor SSH. Bien, para terminar con este primer vídeo de directivas básicas de configuración, vamos a ver una que por defecto aparece comentada. Bueno, aquí no está comentada, la tenemos aquí, x11 forwarding yes. Cuando esta directiva está a yes, lo que está es permitiendo conexiones SSH que van a permitir trabajar con entorno gráfico. Ejemplo: me conecto a esa máquina con la opción "-x" del SSH. Bien, aparentemente no hay ninguna diferencia con lo que hicimos antes. Yo me estoy conectando por SSH, puedo ejecutar comandos sin ningún problema. La diferencia viene ahora, que yo puedo pedirle por SSH que se ejecute una aplicación que sí tiene ventana, que sí tiene entorno gráfico. Y al cabo de unos segundos me aparece en este caso el Firefox. Bien, indicar que esta ventana de este navegador yo la veo en mi equipo local, pero realmente se está ejecutando en la máquina remota. Vale, pues yo podría navegar. Realmente el que se está encargando de ir a buscar la página web a internet y cargarla en el navegador es el equipo remoto al que yo accedo por SSH. Este Firefox no se está ejecutando en mi equipo local. Yo lo que estoy viendo es la ventana en mi equipo local, pero todo se está ejecutando en la máquina remota. Vale. En caso de no querer permitir la ejecución de estas aplicaciones gráficas, lo que habría que hacer es sustituir el yes por el no, aplicar los cambios. Una buena práctica es, después de aplicar un cambio, reiniciar el servicio, es comprobar si el servicio queda funcionando. Bueno, aquí salieron muchas conexiones, pero vemos aquí que en el puerto 22 tenemos el SSH. Bueno, utilizando un poco de comandos de Linux que se ven en sistemas, puedo hacer una salida un poco filtrada, quedándome con las líneas donde aparezca la palabra SSH, con lo cual aquí vemos que efectivamente tenemos el SSH escuchando. Vale, ahora deshabilitamos el X forwarding. Eso significa que cuando yo intente conectarme como antes, y trate de ejecutar una aplicación con entorno gráfico, me van a decir que no puedo, que hay un error.